Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Bienvenidos al módulo 7 de los martes electorales. El día de hoy se desarrollará la conferencia Marco Normativo Electoral aplicable en las próximas elecciones regionales y municipales 2022, la cual estará a cargo de la profesional Amelia Hernández. La doctora es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tiene estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es egresada de la maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional y tutela jurisdiccional por la Universidad Nacional de San Agustín. Además, cuenta con conocimientos en Derecho Administrativo, Derecho Civil y Derecho Constitucional. Asimismo, tiene una amplia experiencia como abogada dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Gracias, Gabriela. Buenas tardes con todas y con todos, ¿no? ¿Ya puedo compartir PPT? Sí, está habilitado, doctora. Listo, muchas gracias. En primer término, agradecerles a todos, ¿no?, por su participación, por darse un tiempo para asistir a estos martes electorales. El tema a tratar el día de hoy es el marco normativo electoral aplicable en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Este tema, lo primero que se nos viene, ¿no? Marco normativo, entonces tenemos que ver todas las normas, todas las leyes, los reglamentos que emite el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, ¿no? Las que están establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Elecciones Regionales, ¿no? Antes voy a dar unos pequeños definiciones, conceptos de algunos temas que creo que son importantes, ¿no? Porque todo esta normativa aplicable en el proceso electoral que se va a realizar el año que viene, están basadas, ¿no? Tienen sus fundamentos en algunos principios y derechos. En este caso estamos hablando del derecho a sufragio, ¿no? El derecho a sufragio que en su restricción, en su concepto restrictivo es convertir, ¿no?, los votos a escaños, ¿no?, a cargos de poder, ¿no? En este caso nosotros vamos a hablar específicamente del derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho que tenemos todos a ser elegidos, ¿no? Mientras que el derecho al sufragio activo es el derecho a elegir, ¿no? Este derecho de sufragio pasivo se enmarca dentro de un sistema electoral. En el caso peruano, nuestro sistema electoral se da por mayoría, ¿no? El sistema por representación por mayoría y por representación proporcional, ¿no? ¿Cuáles son algunos elementos de ese sistema electoral, ¿no? Tenemos a la circunscripción electoral, la forma de candidatura, la fórmula electoral. Cuando hablamos de este derecho al sufragio pasivo, este derecho a su vez abarca, comprende otros derechos, ¿no? Tengamos presente que este derecho al sufragio pasivo es un derecho universal, no es un derecho humano, ¿no? Reconocido por múltiples tratados internacionales, ¿no? Y en las constituciones políticas de los países, ¿no? ¿Qué involucra este derecho al sufragio pasivo, no? En primer término hablamos de un derecho a ser elegible. ¿Qué se refiere al derecho a ser elegible? Es decir, yo como persona, como ciudadano, cumplo los requisitos legales establecidos en las constituciones o en los reglamentos o en la normativa electoral en ese momento, ¿no? Entonces, primera etapa, primera fase, el derecho a ser elegible, ¿no? Hay que cumplir con estos requisitos. Luego viene el derecho a presentarse como candidato. Yo puedo presentarme como candidato a través de una organización política o por una candidatura independiente. Esta candidatura independiente se da en países como México, por ejemplo, ¿no? Luego viene el derecho a ser registrado. Este derecho a ser registrado se da propiamente ante una autoridad electoral. Y creo que esto es lo que abarca el tema de hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas normas aplicables que se van a dar en las elecciones regionales y municipales
del año 2022, ¿no? En este derecho a ser elegido interviene ya una autoridad electoral. Luego viene el derecho a ser votado, que es propiamente el derecho que se da el día de las elecciones, ¿no? Donde se elige al que obtuvo mayor votación, ¿no? Viene luego el derecho al acceso y desempeño al cargo, es decir, si yo fui elegido por una mayoría de votos, tengo el derecho a acceder y a desempeñarme a ese cargo, ¿no? Luego el derecho de permanecer en ese cargo. Si me eligieron por 4 años, si me eligieron por 5, si me eligieron por 6, tengo el derecho a permanecer en ese cargo. Y recientemente la doctrina habla de un derecho a la remuneración de los servidores públicos, ¿no? Que se desempeñan por elección de cargos, ¿no? Por elección popular, ¿no? Es el más actual. Cuando hablamos del derecho al sufragio, ya hemos dado unos cuantos puntos. Cuando hablamos del sistema electoral, hablamos de un sistema electoral mixto que se va a dar en estas elecciones regionales y municipales. ¿Por qué hablamos de un sistema mixto, no? Tenemos una representación mayoritaria, simple o calificada, ¿no? Simple es aquella en donde se elige un candidato porque obtuvo la mayor cantidad de votos. Mientras que calificada tiene que tener un parámetro, ¿no? Tiene que tener un tope, ¿no? Ejemplos. En las elecciones regionales, la fórmula presidencial no debe de alcanzar no menos del 30% de votos válidos. Es por ello que en algunos casos nosotros hemos tenido segunda elección en algunas regiones del país, ¿no? Entonces, acá hablamos de una mayoría calificada. ¿Cuándo hablamos de una mayoría simple? De una mayoría simple es la que se da en la elección municipal de los consejos distritales, ¿no? Provinciales, ¿no? Ahí hablamos, esa es la que nos establece la ley de elecciones municipales, ¿no? Y la ley orgánica de elecciones. Cuando hablamos de una representación proporcional, esta representación proporcional lo que pretende es que exista una coincidencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños, de cargos que tienen que obtener la organización política, ¿no? Quiere ser el reflejo exacto de los votos que se dan, ¿no? Para la constitución de un consejo, ¿no? Y en este caso he puesto como ejemplo la elección que se dio en el año 2018 para la Municipalidad Metropolitana de Lima, y como ustedes pueden ver, en primer término, la ley de elecciones municipales nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que le favorece más a la lista de candidatos, a la organización política? El premio a la mayoría, que es la mitad más uno, o la cifra repartidora. En este caso, lo que le favorece más es el premio a la mayoría. Es decir, ingresa la mitad más uno de la cantidad de regidores que tienen que ingresar para este consejo. ¿Y qué ocurre con los siguientes cargos a regidor, ¿no? Esos siguientes cargos a regidor sí se aplica la cifra repartidora, ¿no? Entonces ahí podemos ver que el partido con el que ingresó el alcalde tiene tal cantidad de regidores, y así sucesivamente, ¿no? Los otros demás organizaciones políticas, ¿no? Y se llena la cantidad de regidores que se da para la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Entonces hablamos de un sistema electoral mixto para estas elecciones regionales y municipales. Otro elemento importante que también se toma en cuenta son las circunscripciones electorales, ¿no? Tenemos de acuerdo a los tipos y tamaños. ¿Qué es una circunscripción uninominal? Es donde se elige una autoridad. Una circunscripción plurinominal donde se eligen 2 o más autoridades. En este proceso tenemos una circunscripción plurinominal, ¿no? Para la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales hablamos de un distrito electoral único, ¿no? Mientras que para la elección de consejeros regionales hablamos de un distrito electoral múltiple. En el caso de la elección de alcalde y regidores, estamos hablando también de un distrito electoral único, ¿no? ¿Cuáles son las formas de candidatura, ¿no? ¿Cómo se dan estas listas de candidatos? Tenemos listas de candidatos abiertas, cerradas, bloqueadas, no bloqueadas, ¿no es cierto? En este proceso tenemos las listas cerradas, ¿no?
Es decir, no se permite combinar candidatos de otras listas, ¿no? El elector se ciña al orden en que ha establecido la organización política sus candidatos, ¿no? Es una lista cerrada, bloqueada, no podemos. Otro ejemplo, para diferenciar, por ejemplo, con la lista de candidatos al Congreso de la República, ahí hablamos de una lista cerrada, pero no bloqueada, porque uno puede utilizar el voto preferencial, ¿no? En este caso no, hablamos de listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué fórmula electoral se va a aplicar, no? Como ya le he mencionado, ¿no? Vamos a aplicar el premio a la mayoría o la cifra repartidora, depende cuál más le convenga a la organización política. Hablamos también de una mayoría calificada para el caso de la segunda vuelta en algunas regiones, si no cumple con el mínimo de votación del 30%. También el método que se utiliza en el sistema electoral peruano es el método de Hong, ¿no? Entonces, todos estos elementos influyen en qué candidatos son los elegidos por la ciudadanía, ¿no? Y presentados por las organizaciones políticas, ¿no? Pareciera que no, pero ya hay varios estudios que sí marcan una influencia en qué método se aplica o no. Recientemente Ecuador ha modificado varias normas electorales y una de ellas es que de haber utilizado el método de Hong, ahora utiliza el método Webster, ¿no? Entonces, sí hay un impacto en esto, ¿no? Distintos sistemas electorales, también con las mismas reglas, pueden dar diferentes candidatos, ¿no? Pueden dar diferentes autoridades electas, y eso se da también por el contexto en que se da esa elección, ¿no? Todos estos factores influyen, ¿no? Para la elección de los candidatos. Ahora sí, para empezar propiamente con el tema, creo que era necesario conocer esos puntos, ¿no? Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta es una información que la saqué y que nos data del mes de diciembre del año 2019, la cantidad de provincias 196, la cantidad de distritos 1874, es una referencia para ver todo lo que involucra estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Y en la última elección, que fue en el año 2018, se eligieron 12.903 autoridades regionales y municipales. Esas fueron las autoridades, ¿no? Ahora eso se multiplica por la cantidad de organizaciones políticas que se presentan en cada distrito electoral, ¿no? La cantidad de candidatos que se da en este tipo de elección es mucho más que en una elección general, ¿no? Y también es una elección que te da muchas experiencias, te da muchos casos, te da mucho en realidad por aprender, ¿no? Porque participan más actores electorales. En el año 2018 se instalaron 93 jurados electorales especiales, ¿no? Las autoridades electorales son en primera instancia los jurados electorales especiales, que están conformados por 3 miembros, en segunda instancia los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que los miembros de un jurado electoral especial son un juez en actividad, un fiscal en actividad o jubilado, y un ciudadano elegido por sorteo, no por un sorteo público. Anteriormente, en el año, por ejemplo, en el 2010, hablábamos de 2 ciudadanos nada más, y de un juez o un fiscal, ¿no? Ha habido ya varias reformas que están haciendo que se cambie el escenario, ¿no? Esa es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Pero es una antigua, ahora vamos a ver las recientes. ¿Cuáles son estas normas jurídicas electorales? ¿Cuál es el marco normativo aplicable para estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Tenemos la Constitución Política, la Ley de Elecciones Municipales, Ley de Elecciones Regionales, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley de Nacionalidad, la ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, el texto ordenado del reglamento del registro de organizaciones políticas, y muchas otras más, ¿no? Todas estas normas regulan las actividades, las acciones que se realizan en una elección regional y municipal. Muchas de ellas han sido reformadas en los últimos años, ¿no?
Y luego vienen toda la parte reglamentaria que dan entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la inscripción de lista de candidatos para elecciones municipales y regionales, que seguramente va a ser actualizada por los recientes cambios que se han dado, ¿no? La participación de personeros, ¿no? O sea, los personeros son unos actores muy importantes en un proceso electoral, ¿no? Hay personeros que se inscriben ante el registro de organizaciones políticas, hay personeros que se reconocen ante los jurados electorales especiales, hablamos de personeros legales, titulares y alternos, hablamos de personeros técnicos, de personeros de local de votación, de personeros de mesa. En este último proceso electoral, el papel del personero ha sido muy fundamental, ¿no? Ustedes han podido ver que en el tema de las nulidades, ¿no? Los últimos datos nos dan cuenta de que la cantidad de nulidades que se han presentado ha sido la mayor durante todos los procesos electorales que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, estas funciones que realiza un personero son muy importantes para una organización política, ¿no? Durante el proceso electoral, antes del día de las elecciones, ¿no? Y durante ahí es muy importante, ¿no? Después también para la presentación de nulidades, por ejemplo, presentación de apelaciones, ¿no? El reglamento que regula la propaganda electoral, la publicidad estatal, la neutralidad, ¿no?, que se da, ¿no? Recuerden que una vez convocado un proceso electoral, la publicidad estatal es suspendida, ¿no? Y ahí tenemos el tema de solicitar una autorización para poder difundir publicidad estatal en radio o televisión. Y en el caso que sea en otro medio distinto a estos, dar cuenta, ¿no? Presentar reportes reportes posteriores, ¿no?, a los jurados electorales especiales, ¿no? Y antes de que estos se instalen a la Dirección Central de Gestión Institucional, ¿no? Igual para el tema de propaganda, neutralidad, ¿no? La fiscalización que se da en virtud del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, el tema de dádivas, ¿no? Hablamos también de un reglamento que aprueba un formato único de declaración jurada de hoja de vida, en donde la omisión, ¿no?, de algún requisito, ¿no?, la falsedad de algún dato da motivo a la exclusión de un candidato, ¿no? También tenemos las tachas que se presentan contra los candidatos o contra la lista de candidatos, ¿no? Un candidato, dos candidatos o más, o la lista completa, ¿no? También hablamos de las nulidades de votación que se da en la mesa de sufragio, y tenemos el tema de las nulidades por hechos conocidos por la propia mesa de sufragio el día de las elecciones y por hechos externos, ¿no? Como digamos, hechos posteriores al día de las elecciones. Hay todo un procedimiento para ello, ¿no? Cada uno de estos temas, si lo llegáramos a comentar el día de hoy, creo que nos faltaría tiempo, ¿no? Tanto es así que la propia escuela a veces da unas charlas específicas por cada uno de estos temas, ¿no? Que son muy interesantes de analizar y de conocer, ¿no? Porque todo esto se da en un proceso de elecciones regionales y municipales, ¿no? El tema de la justificación y la dispensa, el tema de la casilla electrónica, ¿no?, que se ha implementado, lo cual de verdad ha ayudado bastante para que los procedimientos que se dan en sede electoral sean más céleres, ¿no? El tema de la casilla ya se notifica al personero, al titular de la entidad, ¿no? Y nos puede dar una seguridad de que ha sido válidamente notificado y de la rapidez que se da, ¿no? El gasto de recursos es mucho menor a comparación cuando uno tenía que hacer una notificación en un domicilio físico, ¿no? Que también se da y que en casos excepcionales se puede dar dentro del radio urbano que establezca cada jurado electoral especial, ¿no? Hablamos también el tema de las firmas digitales que se dan, el tema de las audiencias públicas, este reglamento del registro de organizaciones políticas, que nos habla mucho de cómo se inscribe una organización política, ¿no? Recordemos ahora que solo tenemos a la fecha, hoy día ingresé a la página del ROP, que está en la página del Jurado Nacional de Elecciones, y a la fecha tenemos 10 partidos políticos inscritos, ¿no? ¿Qué ocurrió con el resto? No pasó la valla electoral, ¿no? Entonces, por eso perdieron su inscripción, ¿no? Fueron cancelados, ¿no? Todo esto está regulado en el reglamento del registro de organizaciones políticas, ¿no? También tenemos el tema de reglamento de inscripción de
extranjeros residentes en el Perú. Recordemos de que un extranjero residente en el Perú, cumpliendo con los requisitos que señala la normatividad electoral, como el periodo de estar 2 años, ¿no?, residiendo en el Perú, está registrado en el registro electoral que lo maneja RENIEC, ¿no?, puede ser candidato en una elección municipal, ¿no? Y puede elegir también, ¿no? Pero no puede ser candidato en una municipalidad que está en frontera, ¿no? Para eso no puede, la ley no lo permite, ¿no? No pueden participar en las elecciones regionales, solo participan en las elecciones municipales para elegir y ser elegido, ¿no? Y con el tema migratorio que se ha dado en los últimos años en Latinoamérica, ¿no? Creo que la participación de estos ciudadanos extranjeros seguramente va a ser mayor a la última que se ha tenido, ¿no? Estas leyes son las que han permitido la reforma electoral en varios puntos, ¿no? En temas que los vamos a ver ahora, ¿no? Y estas leyes son a partir del 2019, tomando como referencia la última elección regional y municipal del año 2018, ¿no? Tenemos el tema de la reforma constitucional, que es un impedimento para un candidato, ¿no? Tenemos el tema del financiamiento político también, ¿no? Que se da un financiamiento político público y privado. Una modificatoria es que se destine una parte de este financiamiento público para la capacitación de mujeres de las organizaciones políticas, ¿no? Los actores electorales, ¿no? Los actores electorales son las organizaciones políticas inscritas en el registro de Organización Nacional de Elecciones. Como les comentaba, a la fecha hay 10 partidos políticos inscritos, hay 161 movimientos regionales y alianzas electorales todavía no se han inscrito, ¿no? Otro de los actores electorales son los candidatos, ¿no? Los afiliados y no afiliados, los designados, ¿no? Los personeros, las entidades públicas, en donde estamos tratando el tema de la publicidad estatal, por ejemplo, ¿no? Ahí la participación, la intervención de estas entidades públicas se da más en la publicidad estatal, en la neutralidad también, ¿no? Los ciudadanos también somos actores electorales, ¿no? A través de las denuncias que podemos realizar cuando somos partícipes, testigos de alguna infracción que se está dando, alguna norma electoral, en propaganda electoral, en publicidad estatal, ¿no? El tema de las tachas también son propiamente para los ciudadanos, ¿no? Inscritos en RENIEC, que pueden tachar a algún candidato o candidatos o a una lista completa por alguna causal establecida en las normas electorales. Esta modificatoria, ¿no?, a la ley de organizaciones políticas sobre democracia interna nos habla de que estas normas se rigen, se guían por la ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación. Por ello que recientemente un paquete de estas modificatorias ha hecho de que todas las organizaciones políticas cumplan con estos requisitos, con tener el reglamento electoral, con publicarlo en su página web, con inscribirlo ante el registro de organizaciones políticas, con tener comités partidarios en cada departamento, provincia del país, ¿no? Para que su participación pueda ser efectiva, ¿no? Mucho se decía, por ejemplo, pero este partido no tiene local, ¿dónde queda su local? ¿Dónde lo notifico? ¿Dónde lo ubico? No había eso, ¿no? Lo que se quiere con esta reforma electoral es que se dé mayor seguridad, ¿no? Y garantías a los resultados, al proceso electoral en sí, ¿no? Porque de una u otra forma se tiene que dar una participación efectiva de los partidos políticos y los movimientos regionales, ¿no? Y por qué no decir que exista más interacción entre una organización política y los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que se dan las elecciones primarias, ¿no? Las elecciones primarias es parte de esta modificatoria, ¿no? No se ha dado elecciones primarias en las elecciones generales 2021 por el tema de la actual pandemia del coronavirus, ¿no?
Recientemente, un dictamen de la Comisión de Constitución, por mayoría, quería suspender estas elecciones primarias, ¿no? El Pleno ha rechazado este dictamen de suspender las elecciones primarias. Uno de los argumentos es de que las elecciones primarias fortalecerían a los partidos políticos, ¿no? Que por mucho tiempo vienen siendo desaprobados por la ciudadanía, ¿no? Las encuestas que se han dado para saber si está conforme o no con un partido político, nos dan ese resultado, ¿no? Que existe una insatisfacción del elector, del ciudadano, por sus organizaciones políticas, ¿no? Entonces, estas elecciones primarias se da para elegir candidatos a la presidencia de la República, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? En este caso, lo que nos competiría son los gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? Estas elecciones se desarrollan conforme a un calendario que es fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué nos habla la modalidad de las elecciones primarias, ¿no? Nos dice que se tienen que desarrollar de manera simultánea mediante un voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. De darse las elecciones primarias, en estas elecciones regionales y municipales, sería la primera vez, ¿no?, que nuestro país accede a estas elecciones, ¿no? Recientemente en Argentina se ha dado estas elecciones, el paso, ¿no? Se han dado, ¿no? Ya Argentina viene realizando estas elecciones con mucha anticipación que nosotros, ¿no? En las elecciones primarias se van a determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. También se le conoce como la elección de los precandidatos, ¿no? En donde somos los ciudadanos quienes elegimos estos precandidatos, ¿no? Para que ellos sean los que postulen el día de las elecciones, ¿no? Lo que se quiere es generar este vínculo entre organizaciones políticas y ciudadanos, ¿no? Algunos están de acuerdo que sí, otros que no. Los partidos políticos, en una charla que dieron en Idea Internacional, asistí, ¿no? Y uno de los representantes de un partido político señalaba de que no deberían darse las elecciones primarias porque era decisión del partido político proponer a sus candidatos, ¿no? Mientras que otro representante de otro partido político en proceso de inscripción señalaba que sí, que ellos consideraban que era importante y necesario que los ciudadanos participen en estas elecciones primarias, ¿no? Esperemos que se realicen, ¿no? Que se puedan llevar a cabo estas elecciones primarias, ¿no? Después la ley de organizaciones políticas en estas reciente modificatoria nos habla que solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria a elecciones regionales y municipales puede ser candidato para una elección primaria. Ya nos va dando ciertas pautas, ¿no? ¿Quiénes pueden participar o no? ¿Quiénes pueden ser candidatos o no? El derecho a ser elegible, ¿no? Pero también nos dice que no pueden inscribirse como candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un año de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que corresponda, ¿no? Entonces acá vemos de que nos hablan en ambos casos de un año, ¿no? Tanto para el tema de yo ser afiliado a una organización política y participar en esa elección primaria, pero también nos dicen, yo ya no quiero pertenecer a esa organización política, quiero renunciar y participar por otra. También nos dan un año de anticipación, pero los hitos son diferentes. Uno de ellos se comienza a contar a la fecha límite de la convocatoria y el otro a la fecha del cierre de inscripciones del proceso electoral, ¿no? Entonces, la fecha límite de convocatoria
es en el mes de enero del año 2022, mientras que la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral es distinta, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es unificar este plazo, ¿no? Y a través de la ley 31272 se ha planteado una modificatoria, ¿no? Y en esta ley lo que se señala es que los candidatos a elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales del año 2022 deben de ser renunciado o estar afiliado, en cualquiera de ambos casos, un año antes a la fecha de los comicios regionales y municipales, es decir, hasta el domingo 3 de octubre del presente año, ¿no? Dicha afiliación debe estar registrada en el Jurado Nacional de Elecciones, en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas, ¿no? Esto también fue planteado en el dictamen de mayoría que fue rechazado, ¿no? Entonces, ya está por vencerse este plazo para afiliarse o para renunciar a una organización política. Disculpen, he tomado un poco de agua. Luego, otra ley, la ley 30998, nos habla que en las elecciones primarias se tiene que obtener un porcentaje de votación, ¿no? Y nos dice, ¿no?, que para que continúe con su participación, un partido político debe obtener al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en estas elecciones, ¿no? Para el caso del movimiento regional, nos dice que debe obtener el 4% de estos votos válidos emitidos, ¿no?, en las elecciones primarias de su circunscripción, ¿no? En el caso de alianzas, los porcentajes se incrementan en 0.5 por cada organización política. Se puede dar alianza electoral entre un partido y otro partido, se puede dar una alianza electoral entre un movimiento regional, entre movimientos regionales, ¿no? Ya hemos hablado de las elecciones primarias, ahora vamos a hablar de las elecciones internas, ¿no? Esta modalidad de elecciones internas es para candidatos a consejeros regionales y regidores, ¿no? ¿Cómo pueden elegir a sus candidatos, ¿no?, las organizaciones políticas? Nos habla primero de una elección conocida como una elección abierta, en donde participan afiliados y ciudadanos no afiliados. Nos habla también de una elección solo de afiliados, una elección cerrada, ¿no? Y también nos habla de una elección a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto, ¿no? El estatuto y el reglamento electoral de cada organización política, ¿no? También nos habla de los candidatos designados. Recordemos que el 20% de candidatos pueden ser designados en una lista. Hablamos de unos requisitos de la lista, ¿no? Parte de la reforma que se ha dado es el tema de la cuota de género, la paridad y la alternancia, que creo que es una de las reformas que se necesitaban, una de las mejores reformas que se han dado, creo, en nuestro país y en Latinoamérica, el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Es decir, dar la participación de un poquito más de la mitad de ciudadanos que hay en nuestro país, de permitir que sean candidatas muchas mujeres y que puedan acceder a un cargo de elección, ¿no? Ya estamos en el primer paso, que es que puedan participar, porque de participar a acceder hay mucho, mucho, mucho que hacer, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Una mujer puede participar, pero que sea elegida, ahí es todo un proceso, ¿no? Se hablan de los techos de cristal, de los techos de cemento, de los techos de billetes, ¿no? Hay muchos todavía en contra que no permiten que las mujeres puedan acceder, ¿no? Puedan ser elegidas, ¿no? En las últimas elecciones regionales y municipales del 2018, ninguna mujer salió elegida gobernadora. En el 2014 solo hubo una, la gobernadora regional de Arequipa, y luego hasta el
2006, ¿no? Ahí hubieron 3 o 4 gobernadoras regionales, ¿no? En el 2018, la cantidad de candidatas era lo que nos exigía en ese momento la ley, las normas, el 30%, ¿no? Había muchas regiones en donde su fórmula electoral no tenía a ninguna candidata. Todos eran hombres, en el caso de Tumbes, ¿no? Y creo que es importante que se conozca la experiencia profesional, personal que tiene una mujer, ¿no? Su mirada hacia la sociedad, ¿no? Y seguro que tiene mucho que aportar, ¿no? Por eso creo que esta reforma en cuanto a la paridad de alternancia, creo que va a permitir, ¿no? Una mejor sociedad, ¿no? También tenemos la cuota de jóvenes, la cuota nativa. Estos son requisitos propios de una lista. Por la falta de alguno de estos requisitos, podemos hablar de una lista improcedente, ¿no? No procede su inscripción, no va a esta lista, ¿no? El tema de jóvenes, ¿no? Es como mínimo un 20% de jóvenes menores de 29 años, ¿no? Y la cuota nativa hablamos de un 15%, ¿no? Una reforma más es la ley 31030, ¿no? Y aquí nos dice que en las elecciones regionales, la fórmula que está integrada por un candidato a gobernador y uno a vicegobernador o gobernadora, debe respetar este criterio de paridad y alternancia, ¿no? Igual tiene que ocurrir para sus candidatos titulares y accesitarios, ¿no? Un 50% de hombres o mujeres, ¿no? Intercalados, mujer, hombre, o un hombre, una mujer. Y creo que aquí los partidos políticos y los movimientos regionales tienen que empezar, ¿no? A ver todo ya con paridad, ¿no? De ellos dependerá mucho si colocan a una mujer o a un hombre en una lista, ¿no? En el caso de las elecciones municipales, los candidatos a regidores también tienen que cumplir con este criterio de alternancia y paridad. En el caso de requisitos de lista, una lista incompleta también, ¿no? Es una lista improcedente, ¿no? Una lista que no presenta, por ejemplo, documenta cómo ha sido la elección interna, ¿no? A través de su acta, ¿no? Y otros documentos, ¿no? Un acta de elección interna va a permitir verificar si se ha cumplido con todo aquello que dispone el estatuto, el reglamento y las normas vigentes, ¿no? Requisitos del candidato, ¿no? Tener nacionalidad peruana, ¿no? Ser ciudadano en ejercicio, tener DNI, haber nacido o domiciliado los últimos 2 años en la circunscripción donde pretende participar. Antes, 2010, por ejemplo, 2010-14, no teníamos el tema de haber nacido. Ahora sí, una persona que nace en un lugar puede ser candidato de ese distrito, de esa provincia, ¿no? Para el tema del gobernador y vicegobernador, mayor de 25 años de edad. Para el tema de consejeros, mayor de 18 años de edad. Para el tema de candidatos municipales, mayores de 18 años también, ¿no? Los extranjeros pueden participar en elecciones municipales, ¿no? Tiene que haber una renuncia si quiere participar por otra organización política, o tiene que tener autorización de esa organización política para participar, ¿no? por esa organización política, y además que en esa circunscripción electoral no participe la organización política que le está dando la autorización, ¿no? Es poco usual. La mayoría presenta su renuncia a la organización política. Cuando he tenido la oportunidad de calificar listas de candidatos, la mayoría presenta su renuncia, ¿no? Porque casi todos quieren participar, todos los partidos, los movimientos regionales quieren participar en esa elección, ¿no? Otro requisito es no estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles
en Rederesi, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, en REDAM, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los impedimentos? Que la lista es bien larga, ¿no? Y en realidad creo que lo que las normas jurídicas, lo que el sistema pretende o busca es un candidato idóneo, ¿no? Es decir, un candidato limpio, ¿no? Entonces, por eso es que nos ponen estos impedimentos, ¿no? No debe estar suspendido el candidato en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Por una resolución judicial de interdicción, por una sentencia con pena privativa de libertad, por una sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, ¿no? Por una resolución de inhabilitación del Congreso, ¿no? Están impedidos de postular. Esta es la reforma constitucional que se ha dado. Las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ¿no? En calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. Luego hablamos de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, ¿no? Cuando hay una comisión de un delito como el terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, ¿no? Se da este impedimento aunque hubiera sido rehabilitada, ¿no? Esto es propio de la ley 3717, ¿no? Del año 2017, si no me equivoco, 2019, pero es una ley anterior a la CRM 2018, ¿no? También la propia ley 3717 establece que las personas, ¿no? Que por su condición de funcionarios y servidores públicos, que son condenados a pena privativa de la libertad, ¿no? Por la comisión de delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios también están impedidos de postular, aun cuando hubieran sido rehabilitados, ¿no? Estos mismos impedimentos también están plasmados en la ley de elecciones regionales y en la ley de elecciones municipales, ¿no? Tampoco pueden ser candidatos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que se encuentran en actividad. En un momento les hablé de las exclusiones, ¿no? Las exclusiones se dan cuando se advierte la omisión de una información prevista, ¿no? En los incisos ¿no? O una información falsa, ¿no? Y nos habla de específicamente 3 ítems, ¿no? Los incisos 5 y 6 y 8 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, ¿no? Aquí nos dice que se podría dar la exclusión de un candidato previo a un procedimiento, ¿no? Es decir, una vez conocido de este hecho, lo que realiza el jurado electoral especial como primera instancia en un proceso electoral es remitir estos documentos, ¿no? En donde se pretende excluir un candidato por alguna de estas omisiones al personero de la organización política, quien tiene el derecho a presentar todos sus descargos, ¿no? Posterior a ello, el jurado electoral especial dictaminará, dispondrá si se excluye o no a un candidato, ¿no? ¿De qué hablamos? De la omisión de una información en cuanto a relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, ¿no? La que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. También hablamos de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por un incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales o laborales, o por incurrir en violencia familiar, las que hubieren quedado firmes, ¿no? También hablamos del tema de declaración de bienes y rentas, ¿no? De acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos, ¿no? Y la exclusión también se da por un tema de incorporación de información falsa en una declaración jurada de hoja de vida. Hemos visto nosotros que cuando se inicia un jurado electoral especial, lo que hacemos es oficiar, ¿no? al Poder Judicial para que nos emita si estos candidatos tienen algún tipo de estas sentencias, ¿no? Son el Poder Judicial quien nos proporciona esta información, pero también se tiene un sistema, ¿no? Entonces lo que hacemos es a la par,
utilizamos el sistema, pero a su vez también solicitamos una información al Poder Judicial para que nos indique si estos candidatos tienen alguna sentencia, ¿no? Y eso de verdad ha permitido en muchos casos que, por información que se nos ha brindado, ¿no?, el Poder Judicial, se ha podido excluir a candidatos por la omisión de esta información, ¿no?, en cuanto a sentencias, ¿no?, en cuanto a bienes, a rentas, se ha excluido a candidatos por no haber declarado, ¿no?, sus bienes, ¿no? Lo que se quiere es dar esta información al ciudadano para que el ciudadano, a través de un voto informado, pueda elegir al candidato más idóneo, ¿no?, el candidato correcto, el candidato que ellos creen que podrán representarlos. También hablamos de una exclusión un día antes de la fecha de la elección, ¿no? Eso se podría dar, ¿no?, a través de una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad, una interdicción, ¿no?, por resolución judicial consentida o ejecutoriada, que también lo hemos visto más adelante, cuando hay una inhabilitación, ¿no? Y lo más reciente es una condena emitida en primera instancia por un delito doloso cometido, ¿no? También se da el tema de la exclusión por un tema de dádivas, ¿no? Es decir, cuando una vez que el jurado electoral especial sanciona un candidato y este candidato vuelve a reincidir, se procede a la exclusión del candidato, ¿no? Y ya para terminar, algunos hitos electorales que se dan, ¿no? La convocatoria para una elección regional y municipal se da con una anticipación no menor de 200 días calendario a la fecha de las elecciones, ¿no? Esto podría ser aproximadamente el 5 de enero. Se realiza el primer domingo del mes de octubre, ¿no?, del año 2022. También hay una fecha límite para una solicitud de inscripción de la lista de candidatos. Son 110 días calendarios antes, ¿no? Ese es el día D, como lo conocemos en los jurados electorales especiales, ¿no?, en donde se pueden recibir las listas de candidatos hasta la medianoche, ¿no? En realidad no se debe esperar, las organizaciones políticas no deben de esperar el último día para presentar su lista de candidatos. Lo mejor creo que sería que lo presenten mucho antes. ¿Por qué? Porque de ocurrir algo con alguno de sus candidatos, al reemplazarlos, la fecha límite es esta. Es la fecha de inscripción de candidatos. El cierre de inscripción de candidatos es la fecha también para reemplazar un candidato, ¿no? Creo que por ello también la organización política debe de pensar en no presentarlo el último día. No, apenas se instale un jurado electoral especial, al día siguiente podría estar presentando su lista, esta organización política. Y de ocurrir algo, puede reemplazar a este candidato. Ocurre algo, ya no lo puede reemplazar, ¿no? El tema de la renuncia o afiliación a una organización política que lo hemos visto, que de acuerdo a esa disposición es el 3 de octubre, ¿no?, de este año 2021. Ahí me van a disculpar, no sé por qué he puesto 2020, ¿no? La presentación del padrón de afiliados también, ¿no? Se tiene que dar, las organizaciones políticas tienen que presentar su padrón de afiliados al registro de organizaciones políticas. Esto está establecido en el texto único ordenado del reglamento de organizaciones políticas, ¿no? El cierre del padrón electoral se tiene que dar 365 días antes del día de la selección. Recuerden que una vez cerrado el padrón electoral se remite al Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC lo remite para que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe este padrón electoral, ¿no? Todos estos hitos están establecidos en un cronograma electoral que se da días después de la convocatoria, ¿no? También hablamos de las tachas contra las listas, ¿no? De las exclusiones, estas se tienen que dar 30 días calendarios antes de la elección correspondiente. Ese es un hito muy importante porque después de esa fecha ya no podemos, ¿no?, tachar, excluir candidatos, ¿no? Ya hablamos de candidatos inscritos, ¿no? Y que creo que este también es un derecho que tiene cada ciudadano candidato al derecho de ser elegido, a que pueda también, una vez estar inscrito, poder hacer su campaña electoral, ¿no? Y también del ciudadano, conocer realmente cuáles son los candidatos que están pasando a participar en esta elección, si yo podría elegirlos, ¿no? En estas elecciones regionales y municipales creo que va a ser esto muy importante,
porque ya en cada distrito yo voy a saber, ¿él va o no va? ¿Puedo votar por él o no puedo votar por él? Voy a ver su hoja de vida. Entro a la página del Jurado Nacional de Elecciones y comienzo a visualizar la hoja de vida, comparar hojas de vida, planes de gobierno, y quiero saber si voy a apostar, voy a votar por ese candidato, ¿no? Creo que todos estos hitos son muy importantes, son obligatorios, son preclusivos, se van cerrando, recuerden, eso es algo básico en el derecho electoral, ¿no? Y termino esta presentación con una frase de Adam Przeworski, en donde nos dice que en un sistema democrático es necesario tener certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Creo que esta frase es muy propicia para este tema, porque en realidad las normas aplicables tienen que estar definidas ya para que estas reglas sean ciertas, ¿no? Y lo incierto ya va a ser qué candidato es elegido por la ciudadanía. Muchas gracias por su tiempo, a la espera de algún comentario, pregunta, opinión, estaré atenta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas que han ido haciendo los participantes. Voy a leer la primera. Pregunta Javier Llerena. Para estas elecciones regionales y municipales 2022, ¿se necesitarán dos listas? Una para las primarias y otra para las elecciones internas. ¿Cómo va el tema de la paridad y alternancia? El micro. ¿Ahí me escuchas, Gabriela? ¿Doctora? Sí, ¿me puedes por favor repetir la pregunta? Porque el audio no pude escucharla bien, por favor. Sí, la pregunta es, para estas elecciones regionales y municipales 2022, ¿se necesitarán dos listas, una para las primarias y otra para las elecciones internas? ¿Cómo va el tema de paridad y alternancia? El tema de la paridad alternancia se tiene que dar en las elecciones primarias. Recuerden que es en las elecciones primarias en donde se van a elegir a los candidatos que postulan para las elecciones, ¿no? Y el tema de las elecciones internas es propiamente de la organización política. El tema de las elecciones primarias es para los gobernadores, vicegobernadores y gobernadores, no, perdón, y los alcaldes. Entonces es un distinto a la de las elecciones internas, que elige a los consejeros regionales y a los regidores, ¿no? En ambos casos, el tema de la paridad y alternancia debe ser respetada por las organizaciones políticas, porque es una causal de improcedencia cuando esta lista se presente ante la autoridad competente, que son los jurados electorales especiales. Gracias. Gracias, doctora. Tengo la siguiente pregunta de Luz Orellano. Dice, para movimientos regionales que estén en proceso de inscripción en el ROC, ¿cuál es la fecha de afiliación que se toma en consideración? ¿La fecha efectiva que consta en las fichas de afiliación o la fecha de registro en el ROC? La fecha que entiendo la pregunta de Luz, Gabriela, se corta por ratos, ¿no? Pero he entendido que Luz quiere saber cuál es la fecha efectiva cuando presenta una afiliación. Si la fecha efectiva es la de la organización política. Si es la de la ficha de afiliación esta o la fecha, según la última modificatoria. Es la fecha efectiva de la afiliación, ¿no? Yo como
afiliado, como ciudadano que me quiero afiliar a una organización política, según la última modificatoria a las normas y que está vigente hasta ahora, es que yo me puedo afiliar a una organización política hasta el 3 de octubre de este año para poder participar en una elección primaria, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, sobre el artículo 24b de la LOP, ¿los que estaban afiliados a partidos que perdieron su inscripción podrán inscribirse en otros partidos políticos para candidatear hasta antes del 3 de octubre? Una pregunta muy interesante, de verdad, muy interesante, ¿no? Es decir, ya no está vigente esa organización política, ¿no? Yo entiendo que ya no podrías renunciar a algo que no está vigente, ¿no es cierto? Pero igual eso va a estar reglamentado seguramente en los reglamentos que emite el Jurado Nacional de Elecciones a propósito de todas estas reformas y cambios que se han ido dando, ¿no? Producto de este último proceso electoral 2021 por el tema de la pérdida de inscripción de algunos partidos políticos. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice, para participar en elecciones municipales, ¿hasta cuándo deben afiliarse los candidatos a regidores para participar en elecciones internas? La norma no te habla propiamente de elecciones internas, ¿no? Te habla de elecciones primarias. Para las elecciones primarias hasta el 3 de octubre. En el caso de elecciones internas, eso debe estar regulado, o está regulado ya, en el estatuto y en el reglamento electoral de cada organización política. Cuando hablamos de elecciones internas, ya estamos hablando de algo más propiamente reglamentado por cada organización política. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿la paridad y alternancia de género en una lista de candidatos para un consejo municipal distrital, por ejemplo, sería un alcalde y 5 regidores? ¿Dicho alcalde entra en esta paridad y alternancia o solo los 5 regidores? Solo la lista de candidatos, ¿no? La norma nos habla de lista de candidatos para elecciones municipales. No nos habla del candidato alcalde, ¿no? Distinto es de la fórmula regional, en donde sí tenemos a un gobernador o gobernadora y un vicegobernador o vicegobernadora. No hay paridad y alternancia para el tema de la cabeza de lista de elecciones municipales. Bueno, muchas gracias, doctora. Con eso concluimos las preguntas. A nombre de la Escuela Electoral y Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, nuevamente agradecemos por su participación en el desarrollo de este evento. Y asimismo invitamos a todo el público asistente a seguir las actividades programadas por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad a través de sus redes sociales y de su página web. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y tengan buenas noches.